Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Se armó el Belén, una película sobre la Navidad contada por los animales del pesebre, los 7 pesebres más impactantes del Vaticano. La realidad virtual llega al portal de Belén. Una mirada atrás a los árboles de Navidad que han decorado San Pedro. Este es el árbol de Navidad más grande del mundo. Abre en proceso de beatificación de Leonia, la hermana de Teresa de Lisieux. Avanza el mes de diciembre, estamos a tan solo unos días de iniciar la novena de Navidad y aquí estamos el Padre Carlos Yepes y yo para presentarles este segundo especial de Navidad. Hablaremos de temas muy amables, el pesebre, aunque en el programa anterior hablamos un poco sobre esto, hablaremos sobre el árbol de Navidad y tantas otras cosas que competen a todo este periodo navideño. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, hoy un día muy lindo, el Día de la Virgen de Loreto. Para mucha gente un poquito desconocida, quienes han pasado por el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ven una capillita dedicada a la Virgen de Loreto porque ella es patrona de los pilotos y los aviadores. Y tiene un sentido muy bonito, y es que fue que durante el tiempo de las cruzadas, donde se peleaban entre los cristianos y los musulmanes el dominio de la Tierra Santa y de los lugares sagrados, en el año 1291 a 1294 se dice la leyenda áurea, y ahí la leyenda un poco más real, la leyenda áurea dice que los ángeles trajeron la casita de Nazaret a un lugar de Italia llamado Loreto, que es Jardín de Laureles, Loreto, Jardín de Laureles, que allá los peregrinos empezaron a ir a contemplar, a venerar la casa de Nazaret donde vivió la Sagrada Familia, y traían sus peticiones y venían de distintas partes del mundo, y en esas peticiones traían nominaciones, nombres o advocaciones de la Virgen. De ahí surgen las famosas letanías lauretanas, 50 letanías lauretanas que se rezan normalmente después de la salve en el rosario, y es la leyenda un poco áurea, como dorada, la leyenda bonita. La tradición más real dice que probablemente los cristianos, tratando de salvar un lugar santo en esa tercera cruzada, donde estaba Saladino y otros musulmanes que eran de ejércitos terribles, desmontaron una por una la piedra de las piedras de la casa de Nazaret, y las numeraron, las volvieron a montar en la casa en Loreto, en Italia, buscando salvar esta casita de Nazaret, donde la tradición dice que vio la Sagrada Familia y la llevaron allá a Loreto. Es la historia de la Virgen de Loreto que hoy 10 de diciembre celebramos. ¿Y conoce usted esa casita de Loreto, padre? Estuve en algún momento muy concurrido, estaba uno apresurado porque era la gente que entraba y salía, pero es un lugar indiscutiblemente, como muchos lugares marianos, que tienen un encanto especial. Y la casita está metida dentro de una gran basílica
y una casa muy sencilla, de una estancia abierta, sin mayores divisiones. Allá se dice, allí vivió de manera simple su vida privada, su vida oculta el niño Jesús con su papá y su mamá. Bueno, el caso es que estamos camino hacia Belén y muchas personas desconocen el sentido del pesebre. Pues bien, en la nota que van a ver a continuación nos explican algo sobre esto. La historia de la estrella de Belén ha llegado a los cines de Estados Unidos justo a tiempo para las próximas fiestas navideñas. Narrada de una curiosa manera desde la perspectiva de los animales del nacimiento, esta película familiar muestra el lado cómico de la primera Navidad. Nunca ha habido una película sobre la historia de la Natividad en Navidad y es una locura porque se celebra desde hace 2000 años y se hacen películas desde hace más de 100 años. Ya era hora. La historia de la Natividad ha sido contada tantas veces que es difícil verla bajo una nueva luz. Creo que con la estrella de Belén lo hemos conseguido. Parte de la perspectiva de los animales. Esto alivia el peso de la historia original para que los jóvenes puedan conocerla de un modo más ligero. La película juega en la extravagancia de los animales y no le falta la profundidad y el dramatismo de lo que vivieron María y José. Realmente los momentos vulnerables, los momentos humanos de José fueron los que más atesoro. Recuerdo haberlos leído y hasta haber empezado a llorar en la sesión de grabación, porque realmente los sentía. Sentí la crudeza y la vulnerabilidad de esos momentos y estoy realmente agradecido de que hayamos logrado capturar eso. La versión original de la película cuenta con estrellas como Kelly Clarkson, Oprah Winfrey, Tyler Perry y Tracy Morgan, quienes han apoyado el proyecto para participar de alguna forma en la mayor historia jamás contada. Padre, en nuestras casas nosotros hacemos pesebres muy creativos, muy hermosos, muy artísticos, intentando ser lo más realistas posibles, pero pocas personas se ponen a pensar que detrás del pesebre hay un drama, ¿no? Hay muchos dramas. Hay muchos dramas porque romantizamos, digamos, lo que fue el nacimiento de Jesús, pero a ver, recordemos un primer drama: María siendo virgen, quedar embarazada. Aceptar esto como proyecto salvífico de Dios y decir sí, acojo esta palabra, soy la humilde sierva, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Segundo drama, José, cuando ya él conoce con quien estaba comprometido en matrimonio, decir, esta mujer está embarazada, que en la mentalidad judía de la época era algo escandaloso, irreprochable. Tan es así que la ley mosaica permitía repudiar a una mujer y lo hacían de manera pública y el castigo era el apedreamiento. José, que era un hombre justo, dicen los evangelistas, decide repudiarla en secreto. Y viene ese segundo drama, el mensajero de Dios en un sueño le dice, no tenga reparo en tomar a María por esposa, porque el hijo que lleva en su vientre es la acción del Espíritu de Dios en ella. Un tercer drama, cuando porque el niño en la profecía debía nacer en Belén y la circunstancia humana fue irse a Belén a hacerse censar, a hacerse contar. En la época más fría del año, llegan tarde, el pueblo era pequeño, abarrotado de gente, no encuentran posada, no encuentran una casa digna, no encuentran un lugar seguro, y en medio de un lugar medio cubierto, como es un establo, donde están los animales, entre medio destapado y medio cubierto, allí es donde nace el niño salvador de la historia humana y de la condición humana. Entonces, cuando miramos todo esto, los dramas fueron múltiples. Luego, ¿qué no decir? Cuando José es avisado en sueños de que Herodes busca matar al niño porque en el niño se cumplen las profecías de que el rey de los judíos iba a nacer en Belén de Judá, y él se sentía el rey de los judíos, el tetrarca de estas 4 colonias de lo que los romanos llamaban la Palestina, y él no iba a compartir su dominio y su control político y real con nadie. Entonces piensa en asesinar al niño y viene lo que luego llamamos las matanzas de los santos inocentes. Algunos hablan de 40 niñas en Belén, otros hablan hasta de 70 niños en Belén, y José en medio de la noche huye
escapando hacia el sur, a Egipto, a otra cultura, a otro país, otra mentalidad más pagana, y allí permanece mientras Herodes sigue siendo rey. Sí, pero eso ya sí era pues posterior al nacimiento. Pero digamos todo el contexto de la Navidad tiene todos estos ingredientes. Exactamente, y que ellos estaban cansados, es decir, pensar que recorrieron 150 kilómetros para llegar hasta Belén, es decir, María estaba exhausta y era una mujer que estaba en embarazo, es decir, hay muchos dramas, no todo es felicidad, y como decía el padre, romantizando tanto el pesebre. Yo siempre he pensado, padre Carlos, ¿por qué Dios permitió que su hijo naciera en medio de la pobreza? Y yo hacía de pronto el ejercicio, ¿cómo hubiese sido que hubiese nacido en una cuna dorada, en un palacio? ¿Qué sería el mundo si las cosas hubieran sido distintas? A ver, detrás del nacimiento del Hijo de Dios en un pesebre o establo, detrás de su vida privada con austeridad, vida de familia privada con mucha austeridad, detrás de su vida pública muy libre frente a bienes, frente a títulos humanos, rabino, maestro, cosas de estas, y frente a su muerte en cruz hay todo una pedagogía divina, y hay un dato revelado, hay una información del plan de Dios sobre el ser humano, y nos muestra que las riquezas que tanto ambicionamos nos salvan, que ellas dan seguridades, ellas dan comodidades, ellas dan bienestar, esas tres palabras: seguridad, comodidad y bienestar. Pero la riqueza en sí misma aferra al hombre, atrapa al hombre, aprisiona al ser humano, su voluntad, su corazón, lo seduce. De hecho, Jesús dirá en toda su vida pública, y lo traen todos los evangelistas: no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, al Dios dinero y al Dios de los cielos. Y le da a Mamón o Mamona, la riqueza, le da el título de Señor, de Kyrios, de que tiene poder sobre el corazón humano. De manera que hay un dato revelado, y es nuestro corazón solo en Dios, y las cosas del mundo, por más que de entrada y a primer golpe de vista nos fascinen, nos encanten, al final son un engaño, no tienen la fuerza para salvar, para redimir el alma, para llevarnos a la vida de plenitud, a la vida eterna con Dios. Padre, pero le preguntaba yo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sería el mundo si Jesús hubiese nacido en medio de la riqueza? ¿Qué sería de nosotros? Yo creo que a ver, la vida simple es un espacio universal, la vida de riqueza es un espacio de exclusividad, y quiero hacer como detalles sobre esto. Donde está un pobre pueden estar todos, pero donde está un rico no pueden estar todos. En un club social para ricos te piden, eres socio del club, muéstranos el carnet de afiliado, quién te ha invitado. En un barrio sencillo, popular, pueden ingresar todos. Entonces nos muestra la pobreza sin divinizarla, sin mitificarla, que es un espacio teológico universal. Y Jesús nos muestra que la vida simple en el fondo es una vida de libertad, y es una vida que nos permite optar más fácilmente por Dios como el gran tesoro, la gran riqueza de nuestra vida. Así es, Padre. Yo pienso que si hubiese nacido en medio de la riqueza Jesús, los pobres no tendrían esperanza, serían más pobres, porque la esperanza de los pobres es que alguna vez van a tener lo que no tuvieron, ¿cierto? Pero también hay esto: Jesús es el pobre que enriqueció a muchos, porque tenemos una falsa comprensión que la única riqueza que hay es la material, pero Jesús fue de una riqueza humana, una riqueza espiritual, una riqueza de bondad, una riqueza de amor, una riqueza de perdón, una riqueza sanadora muy grande. Entonces, en el fondo hemos hecho un reduccionismo de que la única riqueza es la de las cosas materiales, lo que tocamos, y hay una riqueza más importante, menos visible, y es la que nos quiere mostrar el niño Salvador, el niño Dios. Exactamente, es que Él nos mostró un camino que no se acaba, sino que trasciende, ¿no? Un camino que no acaba en la tierra porque trasciende hasta la eternidad. Padre Carlos,
En esa pedagogía que usted dice de que tuvo el Señor, que tuvo Dios al permitir que su hijo naciese en un pesebre, en tanta humildad, en tanta sencillez y demás, ¿usted sí cree que nosotros hemos aprendido la lección de que lo que necesitamos es humildad? ¿Usted sí cree que en el mundo hay humildad? El ser humano hay una batalla constante. Cuando tú estás joven, tú piensas que la vida es conseguir, conseguir, conseguir. Y cuando llegas a la madurez de la vida, te das cuenta que puedes vivir bien con pocas cosas. Después de que tú tengas la riqueza de la salud, la riqueza de con quién amar, a quién amar y de quién sentirte amado, y la riqueza del pan de cada día, tú aprendes a decir, soy capaz de vivir con cierta plenitud en lo material, en lo humano, la salud, el afecto y el pan de cada día. Yo creo que es redescubrir y encontrar en esa batalla interior. Joven es todo los instintos. La cultura reggaetonera, por colocar un ejemplo, es una cultura supremamente adolescente, porque todo es mami, comámonos, mami, hagámonos rico. Es simplemente la pulsionalidad, vaciada completamente de espiritualidad. Pero me llama la atención que en esa saturación de consumismo, de materialismo, hoy hay muchos cantantes reggaetoneros que han dado el paso a una conversión y a cantar música cristiana. El ser humano siempre es un eterno buscador de la verdad, primero desde la materia, la belleza, la abundancia, y luego aprende a mirar valores más importantes. Cuando el cuerpo se deteriora porque ya no está bonito, se cuelga, se engorda, no sé qué, cuando la salud no acompaña con el mismo vigor, la gente empieza a entender que esta vida tiene un sello de temporalidad, de finitud, y empieza a mirar de otra manera, y ya el cuerpo no es tu Dios por el gimnasio, las dietas. No es que el gimnasio sea malo, es el endiosamiento del gimnasio, el endiosamiento de las dietas, el endiosamiento de la cirugía estética, el endiosamiento del cuerpo, pero es aprender a entender que hay una realidad que nos trasciende, que hay que aprender a mirarla. Y en el mundo de hoy parece que está escondida, pero creo que tenemos una oportunidad de oro, porque este materialismo exacerbado, este consumismo disparado, este sensualismo o pansexualismo de la vida, al final tendrá a nuestra juventud y a la gente saturándola, y decir la vida es algo más que simplemente tener cosas, vivir placeres efímeros y tener uno bienestar momentáneo. La vida es algo más, y donde buscamos trascendencia. Bueno, yo de todas maneras opino que la humildad, que es la virtud de las virtudes, que es la mayor de las virtudes, nos falta mucho, y sin humildad no hay ningún proceso, no se puede iniciar ningún proceso espiritual. Padre Carlos, la Iglesia, al igual que muchas personas, también arma, pues la Iglesia del Vaticano, es decir, la sede de la Iglesia, arma su pesebre, y ha tenido pesebres hermosísimos. Aquí les presentamos una muestra de pesebres hermosos en el Vaticano. Por la plaza de San Pedro en el Vaticano han pasado nacimientos de todo tipo de estilos y distintos orígenes. Normalmente se usaban las figuras del nacimiento tradicional y no había margen para cambios, pero en 2020 el Vaticano sorprendió con este pesebre proveniente de la región de Abruzzo. Entre las figuras destacaba un astronauta que sugería el mensaje de que Dios está en todas partes. Pero aunque este nacimiento fuera más moderno, algunos visitantes lo tildaron de frío. Sembra una cosa un po'... Parece algo un poco frío. Yo habría preferido un pesebre más tradicional. Este me parece un poco frío. En este clima de virus donde no nos podemos abrazar ni tocar, quizás un pesebre tradicional habría ayudado también a afrontar esta situación y a vivir mejor la Navidad. El de 2019 fue totalmente diferente. Estaba ambientado en el típico pueblo alpino italiano del siglo XX. Los vestidos fueron cedidos por los propios habitantes de la zona, pero lo más característico de este pesebre fue que la madera con la que se hizo provenía de una tragedia climática, el temporal que sacudió el noreste de Italia en 2018.
Ha sido una ocasión para restablecer los lazos entre nosotros. El hecho de poner a disposición cosas personales para el pesebre nos ha hecho volver a descubrir la solidaridad entre nosotros. Un pesebre que sorprendió por la belleza de sus figuras y su originalidad fue el de 2017, proveniente de la abadía territorial de Montevergine en el sur de Italia. El Jubileo de la Misericordia había terminado, pero las figuras de la Plaza de San Pedro representaban todas las obras de misericordia, como visitar a los encarcelados, cuidar de los enfermos o dar de comer al hambriento. El pesebre de 2013 fue especialmente hermoso, vino de Nápoles. Sus figuras procedían de un nacimiento preparado por el sacerdote San Vicente Palotti en 1842. En 2012 el nacimiento se inspiró en la ciudad de Matera, en Italia. A las más de 100 figuras añadieron la visitación de María a Santa Isabel. También como peculiaridad apartaron de la escena principal a la mula y al buey. El de las Navidades de 2007, en cambio, tenía algo peculiar. Estaba ambientado en la ciudad de Nazaret, no en Belén, para señalar la importancia de San José. Pesebres bellísimos. Padre Carlos, ¿qué significa la palabra pesebre? Viene de la pesebrera, de lo que es un establo de animales. Recordamos que en el nacimiento estuvo la mula y el buey. La mula es signo de la humildad. Recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén ese domingo de Ramos sobre una borrica, sobre una mula, y en el fondo nos muestra que no fue en un corcel, en un caballo elegante, de paso fino, sino que quería mostrar un reinado, una forma de ser desde la sencillez, desde la humildad. Y el buey es signo del trabajo, del calor, de la protección. También vemos los bueyes que los utilizan para carga, y los profetas también hacen mención en algún momento del buey como un animal que va a acompañar al Mesías Salvador, de manera que es toda un cumplimiento de las profecías de siglos anteriores, de que vendría este Salvador al pueblo elegido por Dios, a acompañarlo, a liberarlo y hacerlo una gran nación, renovando su vida. Hay muchas personas que se preguntan por qué en los evangelios no se hace mención a la mula y el buey, y nosotros continuamos con esta tradición. Está bien, no, es cierto, en los evangelios no se hace relación, pero vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento se relaciona a ellos. Y en esta línea de que los dos animales, con una simbología muy particular, obedecen al cumplimiento, quieren mostrar que efectivamente el Mesías iba a nacer en Belén, que estaba profetizado que fuera en Belén, y que lo estuvieron acompañando la mula y el buey, uno signo de la humildad, el otro signo del trabajo y de la protección. Padre Carlos, ¿recuerda en este momento algún pesebre que haya visto y que le haya llamado particularmente la atención? Pues yo de pronto, miles. Pues de pronto sí, pero me quedo mucho con los pesebres que de niño contemplaba. Voy a decirlo con mucha simplicidad. Todos teníamos, en nuestro tiempo eran los pesebres de plástico, tradicionales, con musgo. La casita en esta hoja verde corrugada, una manera muy simple, los laguitos con los paticos de plástico, y me quedo como ese recuerdo de la infancia. Yo veo pesebres muy artísticos y yo digo muy bonito, pero siempre me quedo como con una idea. La vida de la familia de Nazaret fue una vida muy simple. Es que imaginémonos el siglo I, el poco desarrollo de las estructuras, de las casas, sin energía eléctrica, un pueblito en medio del desierto, porque es una zona muy desértica, le llamaba Tierra Santa, de manera que uno romantiza y coloca unos atuendos bellísimos y no sé qué. Pues yo me imagino caminos muy polvorientos, vestidos muy sencillos y una vida muy simple. ¿Cómo sería la carpintería en esa época? Un artesano de la carpintería de San José, de manera que eran herramientas muy rudimentarias hace 2000 años. Trato de pensar más en esa vida y me quedo con el mensaje de simplicidad
Y hoy en nuestro mundo, que es el de las complicaciones, los videojuegos fantásticos, el entretenimiento electrónico, todo super wow, los drones ahora que hacen, ya no, vi un documental en la China que ya no es la famosa pólvora china que ha tenido fama, sino que juntan 10.000 drones, 10.000. Con luces de colores y forman figuras gigantescas en el cielo, controladas por computador e inteligencia artificial, y arman todo su espectáculo de luces. Y yo digo, es muy lindo, pero siempre me quedo por temperamento como con la sencillez y con la naturalidad de la vida humana, la vida campesina. La vida de ciudad fue una creación artificial de los hombres con el paso de los siglos, pero todos venimos de vida de campo, de vida de montaña, de vida de llanura, de vida de costa, y en esto creo que hay un dato: recuperar ese encuentro con la naturaleza, con lo natural, con la creación, y no quedarnos simplemente con estas construcciones artificiales que son las megaurbes y que son muy bonitas, deslumbran, pero en el fondo nos alejan como de las raíces profundamente naturales, de las que viene la obra más linda, la del Padre Dios, la obra creada por Dios, valorando mucho las creaciones artificiales, pero me quedo con lo natural. Así es, Padre Carlos. Le cuento que yo he visto pesebres en todo tipo de materiales, en todo lo que se imagine, Padre, hasta en pan, de lo que quiera. Pero ahora que mencionaba lo de los drones, eso sería muy curioso, un pesebre hecho de drones. Yo creo que es de lo que nos falta por ver, porque en todos los materiales. Y le cuento que me pareció muy curioso que yo el año pasado viajé a Jardín, el municipio de Jardín, y había un pesebre donde lo tenían, era grandísimo, y me llamó la atención que tenía hasta cementerio. Pues intentando ser como tan realista al pueblo, que hasta cementerio tenía, y demás, que hasta bar y demás. Padre Carlos, la inteligencia artificial también se ha unido a lo de los pesebres, al lugar donde nació el niño que había de cambiar ya de adulto la historia del mundo. Veamos cómo ha sido este aporte de la inteligencia artificial a los pesebres. En el mundo del smartphone y el tablet, esta aplicación es fundamental. Se llama Christmasar y sirve para poder ver el nacimiento desde el dispositivo móvil. Pero no se trata de un nacimiento cualquiera, sino de uno viviente, donde se puede ver a cada uno de los personajes de la Navidad en movimiento, como si fuera la vida real. Se puede ver a Jesús, a María, a José y a los pastores. Hasta se puede hacer zoom para verlos más de cerca y contemplar la escena de la Navidad desde otros puntos de vista. Se trata de una original iniciativa pensada para no tener que esperar a volver a casa para observar el nacimiento. Padre, qué idea tan creativa, tan novedosa, ¿o no? Sí, con inteligencia artificial hoy se hace de todo, y creo que es una manera de recrear el nacimiento. Y recordamos algo muy bonito: en el medioevo el pueblo de Dios no leía, la gente no tenía esa capacidad, esa instrucción. Entonces toda la historia de salvación, la historia sagrada, se retrataba en vitrales, y los vitrales de las grandes iglesias eran verdaderas catequesis, instrucciones, enseñanzas sobre la historia sagrada, y así aprendía, porque no leía, no había la imprenta de Gutenberg, que ya vendrá más al final del medioevo, y los que eran eruditos eran una minoría muy selecta, de manera que pienso que hoy en el mundo de la tecnología y en el mundo de la inteligencia artificial es una propuesta interesante para recrear, porque mucha gente no conoce del dato bíblico, no va al texto, a lo que se ha custodiado como depósito de la fe por 2000 años, pero es una manera bonita de contar este acto salvador como es la Navidad. Padre Carlos, hay un velo de misterio sobre ese momento en que nació el niño Dios. ¿Usted cómo se imagina que fue eso, Padre? Poniendo a volar su cabeza, Padre. Qué pregunta tan difícil, qué pregunta tan difícil. El texto es de un respeto y de una delicadeza, el texto sagrado. La misma novena que nosotros hablamos de este sacerdote franciscano ecuatoriano, habla de que sobre el filo de la medianoche aparece el niño, sin entrar en más detalles,
Pienso, a ver, lo primero que toca es un proceso natural de un parto. Si fue concebido, si se formó por 9 meses, a la manera en que se forma, se gesta la vida de cualquiera de nosotros, imagina uno que hubo un parto completamente natural. Segundo, pienso que habría la angustia, el estrés propio de San José, de la Virgen, y la historia de muchísimas madres que parían solas o cuando más con una partera al lado. Pienso que eso es parte de la vida, pero digamos ya en el acto del nacimiento, pienso que sería un momento de adoración, un momento de contemplación, un momento de silencio, porque José, como nadie tenía conciencia, no es un niño más, es el niño divino, es el niño Dios, el Dios hecho niño, y la Virgen también tiene esa conciencia. Y luego cuando nos narra la adoración de los pastores que venían de las campiñas, los campos cerca de Belén, y la adoración de estos sabios que hemos llamado los Reyes Magos, que representan los 3 continentes del mundo antiguo, Europa, África y Asia, que tiene mucho, digamos, de metafórico, de alegórico, de figurado, pero con un mensaje teológico importante. En el fondo, este niño era solamente digno de adoración, verdadero rey, el oro, verdadero hombre, la mirra, verdadero Dios, el incienso. Padre Carlos, usted lo ha dicho muy bien, los primeros adoradores del niño Dios fueron María y José. Ellos, yo creo que yo me imagino María arrodillada, extasiada, mirando a ese bebé que había acabado de nacer. Padre, pero hay una cosa que siempre he escuchado, y es que María fue virgen antes, durante y después de haber nacido Jesús. O sea que no debe haber sido un parto normal. ¿Usted qué dice? A ver, hay el concepto de virginidad, que es el concepto técnico o el concepto fisiológico, la ruptura del himen femenino. El concepto de virginidad trasciende ampliamente. La Virgen es virgen no solamente por este tema, sino que es virgen en el sentido de un corazón totalmente consagrado a Dios. Entrar en estas disquisiciones entra en el plano de la especulación, de especular. No podemos decir nada más. Sí se ha afirmado siempre por la doctrina y por los santos la virginidad de María antes, durante y después del parto. Nos quedamos simplemente que probablemente fue un nacimiento natural, pero no hablamos de este concepto fisiológico, que cuando hablamos, yo creo que de una manera muy reduccionista. Una mujer, usted es virgen o es virgen si montó en bicicleta y no sé qué, brincó mucho en la bicicleta y el caballo no sé qué, o hubo una primera relación, entonces el himen se rompió, el himen complaciente no sé qué. Yo creo que es un tema técnico que no aplicaríamos al ámbito del misterio de Dios, donde la virginidad de María, repito, no se queda el concepto reducido de lo biológico, lo fisiológico, sino que es el concepto del corazón puro, limpio, entregado al servicio de Dios. Voy a decir una torpeza, padre, después de pronto me caen todos los obispos encima, pero una cesárea espiritual, los ángeles poner al niño ahí en la cunita, pues Dios puede todo, ¿no? Bueno, hasta ya no me llega la curiosidad. Yo en mi fe me quedo simplemente que la Virgen es virgen y no entro en esos detalles, y es una figura inmensa. Y tal vez tendría en ese sentido la fe del carbonero, pero no entraría como en esas disquisiciones de racionalidad o no racionalidad. Frente a algo tan extraordinario. Frente a un acontecimiento que para uno como creyente es sublime y es un misterio. Yo creo que la razón nunca alcanzará a entender cómo el eterno entra en las coordenadas del tiempo, en la temporalidad, cómo el inmaterial entra en las coordenadas de la materialidad, y cómo el Dios Todopoderoso entra en la historia del mundo de la manera más humilde, más insignificante, más discreta posible. Ese es un misterio que solo en la vida eterna comprenderemos. ¿Usted qué opina de las personas que hacen árbol de Navidad pero no hacen pesebre? A ver, el centro nuestro no es el árbol, o sea, no adoramos un árbol, adoramos a un niño que nos ha nacido, Dios con nosotros, su nombre es Jesús, que significa Dios salva. El árbol es una tradición muy de los países del norte de Europa. Recordamos que diciembre es la época del invierno en Europa,
y en Europa, pues en el invierno, en los tiempos de la nieve, todos los árboles se secan y el verdor del árbol es sobre todo un símbolo de la vida, de que florece la vida, y el árbol de la Navidad es simplemente de alguna manera una sacramentalización de la vida que florece en medio de la esterilidad o en medio de la muerte que significa a veces el invierno. Pero muchos dicen que iluminar un árbol es mostrar la iluminación que llega al mundo con el nacimiento del niño Jesús. Veamos en esta nota algunos de los árboles más hermosos que ha tenido el Vaticano, que han tenido en el Vaticano. El árbol de Navidad decora cada diciembre muchas casas en el mundo y también la Plaza de San Pedro. Durante años solo regiones italianas lo regalaban, pero en 2008 llegó este abeto desde el valle de Pisten, en Austria. Tenía 33 metros de altura y 122 años. Después de Austria fue el turno de Bélgica. Este regalo de 27 metros de altura y 6 toneladas de peso llegó desde la ciudad de Spa, dirigido al Papa Benedicto XVI. Italia regaló un abeto en 2010. Hasta 3.000 esferas doradas hicieron falta para decorar sus 34 metros de altura. Resterà accanto al presepe fino al termine delle festività natalizie e sarà ammirato dai numerosi pellegrini e turisti provenienti da ogni parte del mondo, quale significativo simbolo della luce che Cristo, con la sua nascita, ha recato all'umanità. En 2011 este árbol de 30 metros de altura y 4 toneladas de peso llegó desde Zakarpattia, en Ucrania, a unos 1.500 kilómetros de Roma. Varios representantes de la Iglesia greco-católica ucraniana estaban presentes en su ceremonia de iluminación. En las Navidades de 2013 llegó este ejemplar desde Baviera, en Alemania. Con sus 45 metros de altura fue el árbol más alto jamás instalado en San Pedro. También se convirtió en el primero del pontificado del Papa Francisco. La tradición de poner un árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro comenzó con Juan Pablo II en 1982. Por supuesto, Italia ha sido el país que más veces ha regalado un árbol al Vaticano. Un sacerdote decía que tanto el árbol de Navidad como el pesebre hay que armarlos en medio de oración para hacerlos sagrados. ¿Usted qué opina? Lo primero es mirar qué tradición tan reciente tiene el árbol. Por ejemplo, allá en el Vaticano, en 1982, no lo sabía. El pesebre lo tenemos, esta recreación del Belén o del pesebre desde el siglo XIII con San Francisco de Asís. Lo segundo, sí, todo la decoración navideña, hagámosla acompañada de música, acompañada de oración, en fraternidad, en vida de familia. Creo que hace parte del espíritu, no es simplemente el coleccionista de arte, es un espíritu con el que lo haría, pero no es propiamente el de la Navidad. El de la Navidad nos invita, bueno, la luz de la Navidad, nos decían aquí el Papa Benedicto XVI en su momento, el árbol encendido es la luz que Cristo vino a traer al mundo, recordando también lo que decía Simeón, este niño será luz de las naciones, bandera discutida también, era signo de contradicción, pero muy bonita esta expresión, luz de las naciones. En ese sentido es toda una sacramentalidad de lo que es la misión de Cristo, iluminar la vida de la humanidad, pero el espíritu fundamentalmente es ese: oración, fraternidad, familia, alegría, esperanza de un mañana, de un futuro mejor. Exactamente, un árbol de Navidad que no se haga en medio de oración es simplemente decoración para la casa. Un pesebre que se haga sin oración es simplemente muñequear, es simplemente, sí, jugar con algunos objetos y algunos personajes, pero realmente que no tienen el sentido cristiano que nosotros le damos. Padre Carlos, una tradición que me gustó mucho, hay muchas familias que se están tomando una foto todas juntas junto al árbol de Navidad, o sea, cada año, muy bonito para ver cómo van evolucionando a lo largo del tiempo y cómo permanecen unidas o no en las Navidades. Me parece muy lindo, las fotos, los videos son testimonios audiovisuales
del paso de la vida sobre todos nosotros, y si lo hacen, digamos, al lado del árbol de Navidad o del pesebre, me parece excelente. Y algún día no van a estar los papás seguramente en esas fotos y todo eso, pero van a tener el recuerdo de cómo han evolucionado como familia, sí, como decía hace un momento, a lo largo del tiempo. Y bueno, Padre Carlos, hay otra cosa que me parece muy bonito, y es que hay un árbol de Navidad gigante, pero gigante en el Vaticano. Ahorita veíamos unos muy bonitos, pero ahora conozcamos el árbol de Navidad más grande del mundo. Con este gesto, el custodio de Tierra Santa, Francesco Patton, encendió el árbol de Navidad más grande del mundo. Eccolo qua, bravo e grazie anche a Francesco Ragnacci, il vicepresidente. Está en la provincia de Gubbio, en Italia, y en realidad está formado por 8.500 metros de cable y más de 300 luces distribuidas por esta montaña. Esta particular iniciativa ha llevado a este ayuntamiento a figurar en el Guinness de los Récords como el árbol de Navidad más grande del mundo. Ocupa unos 650 metros de alto y 350 de ancho, en total unos 30 campos de fútbol. En Italia es tan conocido que hasta Benedicto XVI lo encendió en 2011. Qué locura de árbol, qué locura, hablar de 600 metros. 650. Es cambio de clima, hay un clima en la base del árbol y hay otro clima, 650 metros arriba. Por Dios. Sí, muy impresionante. Padre Carlos, en Gubbio ocurrió, allá donde se encuentra este árbol, ocurrió un milagro hecho por San Francisco de Asís, ¿no? Sí, los biógrafos hablan de que había un lobo feroz que azotaba, mataba a los animales, atacaba a personas, y se dice que allá en Gubbio fue Francisco, y por eso una de las nominaciones como el Santo de la Paz, en su mansedumbre, en su presencia de ser otro Cristo en el mundo, le habló al lobo y lo amansó, y dice que nunca más el lobo volvió a hacer daño. De hecho, el pueblo de Gubbio lo adoptó y lo volvió una mascota ya del poblado. Es una de las mitos o de los textos bonitos, anecdóticos, más que mitos, las anécdotas bonitas que hay sobre la vida del gran San Francisco de Asís. Bueno, Padre Carlos, vamos a terminar el programa con las historias que inspiran, y concretamente vamos a hablar de la hermana de Santa Teresita de Jesús, quien también parece va camino a los altares. Una de las santas que el Papa cita más a menudo es Teresa de Lisieux. Sus padres, Luis y Celia, fueron beatificados en el año 2008. Ahora está a punto de comenzar el proceso de beatificación de una de sus hermanas, Leonia. Hablamos por videoconferencia con el postulador de la causa de beatificación. Es la tercera de los 9 hijos y la que tenía menos dotes de todos. Siempre la miraban como la pobre Leonia, la que no sabía hacer nada. Le costaba mucho estar a la altura de sus hermanas. Leonia fue la primera de la familia que decidió entregar su vida a Dios. Sin embargo, no tenía fuerzas para conseguirlo y abandonó en 2 ocasiones el monasterio de las Visitandinas. Teresa, que ya era carmelita, le ayudó a no desanimarse. Su vocación es fruto del acompañamiento de su hermana Teresa. Teresa ayuda a Leonia a formarse como religiosa de la Orden de la Visitación. Cuando falleció Teresa de Lisieux y se publicó su libro Historia de un alma, Leonia decidió entrar por tercera vez en el monasterio de la Visitación. Se tomó muy en serio la pequeña vía que predicaba su hermana Teresita del Niño Jesús y la puso en práctica con una fidelidad increíble. Leonia era una niña torpe y con mal carácter, pero desde su adolescencia intentó afrontar con serenidad sus limitaciones. Ha dejado a su paso una huella imborrable de bondad. Por eso podría convertirse en la cuarta de su familia que sube a los altares. Qué palabras tan fuertes y tan dicientes. Dejó una huella imborrable de bondad. Y qué impresionante hoy pensar en la Francia laica, la Francia secular, la Francia que a veces le cuesta reconocer sus raíces católicas, y creo que son muy pocos los países del mundo que pueden decir que han dado santos al papá y a la mamá, Luis y Celia, a la hija Teresita del Niño Jesús, y probablemente
a Leonia, de manera que es una familia única, francesa, para que lo digan con mucho orgullo, y es bonito ver esas raíces profundamente cristianas. Puede que la memoria me falle, pero sé que Francia y España, bueno, Italia también, están entre los países que han dado más santos canonizados de manera oficial por la Iglesia Católica. De manera que le impresiona a uno ver una España también muy secularizada, una Francia que es contestataria con la fe fuerte, cuando han tenido raíces cristianas tan bonitas y testimonios de la vida de Jesús encarnados de manera preferente en estos santos como Teresita, Luis y Celia, y de pronto su hermana Leonia. Es así que es una buena y santa familia. Padre Carlos, ¿cree usted que una persona que se santifica, santifica? Yo creo que sí. Vea, un santo es una bendición para su familia, es una bendición para su parroquia, un sacerdote, una bendición para un convento, es una religiosa, una bendición para la sociedad, un laico, una bendición para toda la iglesia. Yo siempre pienso, un santo es un faro de luz en la oscuridad del mundo, y estudiando algo la vida de los santos uno descubre que ellos surgen especialmente en época de grandes crisis, cuando hay grandes crisis espirituales, grandes crisis morales. Hay como una sacudida de la conciencia colectiva del mundo, y es donde brotan estos hombres y mujeres que dan una respuesta extraordinaria al llamado de Dios. Al llamado de Dios. La Revolución Francesa fue una época de descreimiento, de atacar iglesias, de no sé qué, bajo unos principios muy bonitos: libertad, igualdad, fraternidad. Pero de allí, la Revolución Francesa, por esos añitos nacía un gigante como Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes del mundo entero. Teresa de Jesús, en el siglo XVI, ella veía un relajamiento de las costumbres de las carmelitas calzadas, entonces se propone reformar el Carmelo, las carmelitas descalzas, y vivir de una manera más rigurosa lo que es la vida religiosa. Francisco de Asís o Santo Domingo son respuesta a un relajamiento de la iglesia en el puro medioevo, y estas órdenes mendicantes de alguna manera fueron luz, faros de luz, reflectores potentes que iluminaron la oscuridad moral, el relajamiento de costumbres y el vacío espiritual de las épocas. Hoy nuestro mundo cuánto necesita de santos, los que nos están viendo. Tú y yo estamos llamados a eso, y a ser faros de luz para la familia, para la sociedad y lógicamente para la iglesia. Y una persona cuando se santifica se convierte en intercesora. Entonces, imagínese, puede salvar al hijo Calavera. Y te voy a decir algo, la iglesia, como decía San Agustín, casta meretriz, prostituta santa, la iglesia no ha pervivido 2000 años. No hay ninguna institución humana que haya pervivido 2000 años, solo la iglesia. Y cuando me pregunto qué ha sostenido la iglesia, los papas no, los obispos no, los sacerdotes religiosos no, los laicos no. ¿Quién la ha sostenido? Los papas y obispos santos, los sacerdotes religiosos y religiosos santos, y los laicos y las laicas santos. Son los que han sido faros de luz. Si no es por ellos, la iglesia tal vez habría sucumbido. Y la promesa de Jesús, yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se encarna de manera privilegiada en estas mujeres y hombres que, repito, tal vez fueron normales como nosotros, con pecados y limitaciones como nosotros, pero que dieron una respuesta extraordinaria al llamado de Dios. Bueno, padre, muchísimas gracias. Tenemos un tercer especial, ¿no? Un tercer especial de Navidad, es el último que tendremos. Acompáñenos en el último programa que tendremos en este año 2025, será el 17 de diciembre, ya entrando firme las novenas, y simplemente desearles ahora un buen Adviento, una buena preparación para este tiempo tan hermoso que nos viene de la Navidad. Muchísimas gracias, padre Carlos, por su asesoría. Perdón, cuando termine el programa ya tengo la voz así. Muchísimas gracias también a Men Comunicaciones, a todo el equipo de Ron Reports, a Adrián Maduro en el Control Master, y a ustedes que nos acompañan tan gentilmente. Que estén muy bien. Buen Adviento para todos.
La cuenta regresiva comenzó. En este diciembre, no te pierdas la novena de Navidad. Padre Carlos Yepes. 9 días de oración, esperanza y amor para preparar tu corazón para la llegada del niño Jesús. Vívela en familia y con tus amigos. Es el momento de encender la luz de la Navidad. Únete a esta hermosa tradición de fe y esperanza. Te esperamos en YouTube, Facebook y aplicación Amén Comunicaciones. Será una experiencia única.